Nuestra cuenta empieza a Pakistán, donde un científico joven está tratando de crear disentería. Hace 20 años su ciudad fue destruida por disentería. Su meta de vida es para traer venganza. Su nombre es Duende y trabaja por la Universidad de Karachi. Hola, profesor. Hola, Duende. ¿Puedo ayudarte? Necesito mucha ayuda. He estado trabajando por la cura por 5 años. No pienso que esta universidad tenga la tecnología que yo necesito. Lo siento, pero no puedo ayudarte. Tienes que emigrar a los Estados Unidos y ir a la universidad mejor de DeVry. Tu estudios será muy difícil, más difícil que no estar seleccionado para una búsqueda de TSA. Recomiendo que hace mucho dinero para apoyar tus estudios. Trabajar en las 7:11. Buena suerte. Adiós. Adiós. Hola. Hola, soy Duende. ¿Esta oficina es tú? Sí, siéntense. ¿Qué necesitas? Soy Duende. Estoy aquí para incrementar la calidad de vida en Pakistán. Aceptemos DeVry 5 años pasados. 5 años. Sí. Lo siento, pero hay una fecha tope de 4 años. Pero mi familia en Pakistán. No. Si fuera más inteligente, podría usar nuestros recursos. Va a Stanford, llegar a ser más inteligente y vuelva aquí. Bien. Soy Duende. Siento necesitar comprar un BMW. Hola, señor. Hola. ¿Este BMW por la venta? Sí, por $40,000. Duende se ha convertido en un malvado por ese tiempo y no se importa por otras personas. Creo que voy a tomarlo, sí. Por gratis. No. Go. Ay, ahora yo necesito una casa. Cortar los árboles para la casa. Sé. Hola. Esa tierra es mía. ¿Para qué? Transformaré esta tierra en un granja por mis drogas. Sí. ¿Quién es el duende ahora? Tú.
Wendy se está más y más malvado y ha olvidado sobre su meta en los Estados Unidos. Él quiere ser famoso. Aquí en mi garaje uso Rabe un BMW nuevo. Lo es divertido conducir aquí abajo en Palo Alto, pero ¿sabes qué me gusta más que mi BMW nuevo? ¡Tecnología! Yo estafa a una persona nueva diariamente. Devin, ¿has visto el anuncio sobre Wendy y cómo llegar a ser rico? Sí, se estás haciendo famoso. Vea esto. Oh, no, 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 no. Hola amigos, soy Wendy, el ladrón famoso. ¿Y cómo está usted? Estoy aquí para ti, darte un iPhone nuevo por $100. Es límite, llama ahora. Es un hombre respetable. Necesito comprarlo. Este chico parece familiar. ¿Tomar dos? ¿Quién es? ¿Mamá? Cover. ¡Ay, Dios mío! Mis bebés son muertos. Ay, señora, por favor. No me asusta. Eres. Se dice que eres una persona mala. Casi un malvado peor que yo. No. Yo vine aquí para curar la disentería, pero mis estudios han parado. Quería asistir a la Universidad de DeVry, pero necesitaba asistir a Stanford para obtener las notas mejores. Yo voy a enseñarte. Necesitas usar la tecnología y el medio ambiente para bueno. Voy a ayudarte. Pero ¿quién eres? Yo soy la Llorona. Con la ayuda de la Llorona, nuestro héroe, Wendy, aprenderá a usar sus poderes para bueno. Primero, ayudarás al medio ambiente. Porque es importante. Wendy, hable con especialista del medio ambiente en DeVry. Ayudarás al mundo. Primero habla. Tengo algo mejor. Mejor que el dinero. Lo siento, señorita, pero nada es mejor que el dinero. Puedo hacerte un hombre. Me gusta. Hola, señor. Un momento, por favor. Sí. Hola, mi amor. Wendy, un momento.
Yo soy Duende. Yo necesito aprender de los problemas del medio ambiente. Oh, sí. Hay el efecto invernadero, la contaminación de agua y del aire, polución, radiación, la lista continúa. Sí, sí. Así, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? Ayudarías con un grupo de científicos y Al Gore para desarrollar un nuevo modo de limpiar el aire. Sí, sí, gracias. Sí. Buena suerte. Gracias. Sí. Hola, señor. Un momento, por favor. Dos momentos. Sí. Soy aquí de Stanford University para ayudar al mundo. Pero el mundo terminará en 10 días. ¿Qué? Sí, lo predije hace 10 años. ¿Qué se puede hacer prevenirlo? Nada. Yo encontraré una mora. ¡No! Porque del optimismo de Duende, Al Gore le elimina de la proyecto y Duende tiene que trabajar solo. Duende encontré una solución y salvó el mundo. El mundo fue salvado por yo. Transfórmame en humano ahora. No. Tienes que ayudar a inmigrantes a cruzar la frontera. ¿Por qué? Ellos nunca han hecho nada por yo. Pero tú eres un inmigrante también. Tú moviste aquí para tratar de lograr tu meta, curar disentería y para una vida mejor. Necesitas ir al Río Grande en el sur de Texas. Encontrarás un grupo de algunos cientos, de edades de 9 a 99. Necesitas ayudarles a cumplir sus sueños. Sí, estoy aquí para ayudarme. Sí, pero ¿dónde están los otros cientos? Oh, las personas murieron en el tren. Es terrible. Sí, sí. Llamaré a la policía a rescatarte. Y no. No tengo una tarjeta verde. ¡Pare! Son ilegales, ¿no? No. Tengo muchas esposas y soy de mexicana. Si fuera legal, tuvieras sus papeles, ¿no? Sí, estoy aquí. What's right to me? Ciudadanos y ciudadanos de los Estados Unidos. Gracias, muchas gracias. Que hay un grupo de inmigrantes muy simpáticos, ¿no? Pero, ¿has visto este documento? No estoy seguro si es real. Sausage Egg McMuffin. That's a weird name. No es nombre, es comida. ¡Son ilegales! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ven aquí!
Ay, ¿de dónde son los llaves? Duende murió porque de texteando y conduciendo, y nunca encontró la cura a disentería. Pero ayuda al mundo después de él conoció yo, la Llorona. ¿Es posible transformar un malvado en un héroe?